Buenas tardes, estamos en La Verdad Escondida de Imagen Televisión Madrid. Hoy, contrariamente, no vamos a hablar de política, pero hablaremos de un problema que sí tiene un gran potencial por la desinercia de la política. Vamos a hablar de la hepatitis C. Sin duda alguna, el doctor Raymond Eskenazi, hijo de padre sefardí, que trabajó en España durante 20 años en Campo Frío, tiene el cielo ganado. Creó la píldora salvadora. Pero aquí, en la Tierra, están los demonios, creadores del gran negocio. La molécula PSI 7977, que Pharmasset vendió a Gilead por 11.100 millones de dólares, que hay que rentabilizar de alguna manera. No se le puede reprochar a Eskenazi el hecho de haber ganado una gran fortuna con su milagro. Sus conocimientos han salvado y salvarán muchas vidas, pero esto sí es reprochable a los gobiernos que ven como este problema es un problema menor, esta enfermedad. En el mundo afecta a más de 150 millones de personas y cada año mata a 500.000. En España existen más de 800.000 personas afectadas por hepatitis C, diagnosticadas, y otros cientos de miles sin estar diagnosticadas. Hoy, gracias al avance de la ciencia, podría salvarse, si no todos, muchísimas personas, millones de personas, y considerar esto como un éxito del hombre y, por tanto, de los estados que quieren bienestar y la salud para sus ciudadanos. Pero esto pasa por un gran negocio de laboratorios e industrias farmacéuticas, con un gran coste de vidas humanas que no llegan a verse beneficiados por el progreso y sí perjudicados por la indecente y vergonzosa codicia de unos pocos, donde los intereses priman sobre las vidas. El gobierno no llega a acuerdos con Gilead, propietario de la patente del milagroso Sovaldi, cuyo tratamiento para 12 semanas ronda los 43.500 euros en España, 41.000 euros en Francia, en la India 700 euros y en Egipto 900 dólares. Si este gobierno se ocupa de salvar a la banca corrupta, ¿por qué no a los ciudadanos a los que también está obligado a proteger, como un derecho más recogido en la Constitución? No tomar las riendas de este gran problema significaría que unos sufrirán trasplantes, otros sufrirán cirrosis o cáncer y serán hospitalizados decenas de veces, incluido el riesgo de contagio a otras personas. El presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad, manifestaron con luz y taquígrafos que no se dejará sin suministrar el medicamento a ningún paciente que lo necesite. Bastará con la prescripción del facultativo. Esto no es así. Hoy tenemos más de 40.000 personas en una fase extrema de gravedad, en muchos casos con cirrosis hepática descompensada, y un riesgo añadido de no poder realizar el trasplante. Si bien no les libraría del virus, podrían alargar su esperanza de vida y alcanzar el tratamiento para la eliminación de este. Este iceberg que ha ido creciendo no cesa y estamos ante una situación desesperada para cientos de miles de personas que ven con estupor a qué se dedican las partidas presupuestarias y a quienes se salvan con reales decretos. Amigos del capital y de los grandes negocios poco honorables. Los médicos denuncian los precios abusivos y codiciosos de los fármacos, los cuales incluyen una mirada hacia otro lado de la administración, dando parches con una partida presupuestaria ridícula que solo vienen a dejar una muestra más de la incompetencia e ignorancia de quienes tuvieron y hoy tienen la responsabilidad de atajar este problema que podría evitar, asumiendo el carácter de vital para los ciudadanos. Tanto Sovaldi como Lisio están incluidos en la financiación pública. Supuestamente deberían suministrarse a cualquier paciente que lo necesite, pero desde varias asociaciones de pacientes denunciaron que los enfermos no están recibiendo el medicamento solicitado por los médicos. A día de hoy, esta situación persiste y solo están siendo suministrados a menos de una décima parte de los enfermos. Más de 35.000 personas de los enfermos se encuentran en estado cirrótico
En España mueren 12 personas cada día. Por parte del Ministerio se rechaza la creación de un fondo específico, estatal, y prioriza el registro de pacientes. Por parte del Secretario General de Sanidad, Rubén Moreno, se tratará entre 6 y 7.000 personas este año, pero los hepatólogos han manifestado que necesitan 30.000. Por su parte, el ministro Alonso manifestó que hay capital financiero para afrontar los nuevos tratamientos de la hepatitis C. ¿Por qué no se hace? ¿Para qué un comité de expertos? ¿No es suficiente con la prescripción médica, como así dijo el presidente y ministro? ¿Se está haciendo una utilización partidista o de tintes populistas de la enfermedad? Hemos pretendido contar con la presencia del ministro Alonso y del secretario general de Sanidad. Prensa nos ha contestado que sus agendas están repletas. Aún así, hoy contamos en este plató con dos personas, dos afectados por la hepatitis C, miembros de la Asociación Nacional para la Defensa y Ayuda de Afectados por la Hepatitis C, ANDAHAP. Jesús Escudero y Jesús Pradas. Buenas tardes a ambos. Muchas gracias por estar en el programa de La Verdad Escondida de Imagine Televisión. Y quería preguntaros, ¿desde cuándo padecéis la enfermedad y cómo se contrajo? Bueno, yo conocer la enfermedad, primero que tenemos que señalar inicialmente que la enfermedad, digamos, se diagnostica para su tratamiento y para su prevención, lógicamente, a partir del año 1990. Se conoce en el 1989, pero lo que es la inclusión, digamos, en los centros hospitalarios, en los centros sanitarios, para su detección y para su localización, es a partir de 1990 realmente, ¿no? Entonces yo la conozco personalmente desde esa fecha, es decir, que en este momento, haciendo la suma, llevo 25 años con esta enfermedad, efectivamente. Yo soy un poco más antiguo que él, porque el principio mío era hepatitis no A, no B. Hasta que, como ha comentado Jesús, ya se especificó ya este virus y entonces ya se pudo diagnosticar hepatitis C. Pero yo él habla del año 1989-1990, yo soy enfermo de hepatitis no A, no B, desde el año 1984. El recorrido de esta enfermedad desde el año 1984 es cuando ya empiezan a diagnosticar como hepatitis C. Los primeros tratamientos que la sanidad pone son únicamente interferón. Realmente al interferón la respuesta no llegaba a ser ni de un 25, un 30% de curación a la enfermedad. Posteriormente ya se le añade la ribavirina, que es un antirreplicador o un antimultiplicador generalista. Es decir, lo mismo le sirve para un virus de la gripe que para un virus de un herpes o para un virus de... ¿Será ser paliativo? Es generalista. Y luego ya empiezan a haber los nuevos tratamientos que son ya más específicos en contra del virus de la hepatitis C, porque atacan exactamente la replicación del virus de la hepatitis C, pero no como la ribavirina, que ya te digo que es generalista, antiviral genérica, sino ya específicamente al virus de la hepatitis C. En ese recorrido pues hemos sufrido ambos multitud de tratamientos, multitud de pruebas. En mi caso, por ejemplo, ya se diagnosticó en un momento determinado hepatocarcinoma y la única posibilidad que había era ir al trasplante. Entonces soy trasplantado desde el año 1900. Sí, eso es lo que os iba a preguntar. ¿Quién de los dos o los dos si estáis trasplantados? No, él sí, yo. Yo soy trasplantado en el año 2008 y en el 99,99% de los trasplantados, cuando el trasplante es por virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis C se vuelve a reproducir. ¿Y cuánto tiempo tuviste que esperar para el trasplante?
Pues más de un año. Más de un año. Más de un año. Incluso es muy duro que te llamen Y que no puedas. y que no seas te hagan las compatible. pruebas, Te hacen que no las seas pruebas, compatible. no eres compatible. Lo que sí te puedo asegurar es que el tratamiento psicológico que actualmente tienen los hospitales españoles para el tema del trasplante, según mi opinión, es espectacular. Saben tratar al enfermo, a la familia del donante, a la familia del enfermo. Nos tratan con una delicadeza y con Estoy muy informado de esto porque tengo un caso muy cercano. Tienes un caso cercano, pues entonces te puedo asegurar que a lo largo de mi enfermedad tengo varios doctores a los que considero Amigos. doctores, mi doctor, y uno de ellos, casi colega, uno de ellos es una persona específica de psicología para poder acceder al trasplante, y además en mi caso fue un trasplante exitoso, y yo creo que a ellos también, pues de vez en cuando les apetece encontrarse con, hombre, contigo, qué suerte tuvimos, cómo solucionamos los problemas que se plantearon. En todo ese proceso, ¿tuviste que sufragar algún gasto? Yo particularmente, en mi caso, no tuve, ¿cómo te diría yo? A lo mejor en un momento determinado pudo haber algún gasto monetario, pero por urgencia, por rapidez de acceder a una medicación, una prueba o tal, pero también en el 99,9% del costo mío fue asumido por la Seguridad Social y he costado mucho. Particularmente vosotros, o si conocéis a través de la propia asociación a la que pertenecéis, ¿conocéis casos de personas afectadas que hayan tenido problemas laborales o hayan sido discriminados por padecer esta enfermedad? No, personalmente no. Quiero decir, este es un tema que sí existe, quiero decir, existe como tal, que existen estas porque quizá hay un desconocimiento bastante amplio todavía, a pesar de que estamos, digamos, en la primera línea de la pantalla, pero hay un desconocimiento bastante amplio de lo que significa la enfermedad y su contagio, que digamos que son las dos patas fundamentales, ¿no? Entienden que el SIDA se transmite por saludar a una persona. Eso es. Entonces, todas esas, lo voy a decir, patrañas, entre comillas, que, digamos, ha impregnado a la sociedad, pues hacía que, depende del trabajador, depende también de su nivel profesional, de su nivel intelectual, de su nivel de actividad, pues, y depende de la empresa, es decir, había una relación trabajador-empresa que pudiera afectarle, y por tanto sí había un silencio. Sí había un silencio. Y sí conozco personas que luego lo han declarado, que eran hepáticos y que por miedo a perder el empleo no lo decían. Claro. Eso sí. Pero a verlos sí lo sé. ¿Tenéis conocimiento de que existan muchas familias que tengan miembros afectados por la hepatitis C, que estén en el paro y que Asuntos Sociales, a través de la ley de dependencia, no les ayude en este camino? Únicamente, primero, completar la información. Uno de los colectivos más importantes donde hay infección de hepatitis C es en el colectivo médico profesional. Y hay muchos profesionales médicos que son enfermos de hepatitis C y que no lo dicen. Ellos sí lo conocen y tienen la suficiente precaución y la suficiente praxis médica para no contagiar a nadie, pero no lo dicen por ser muy sensible su situación o un posible error o un problema. Eso por un lado. Por otro lado, la hepatitis C
desgraciadamente es una enfermedad que no te incapacita para tu relación laboral. Es una enfermedad asintomática, es una enfermedad que te va deteriorando a muy largo plazo de tiempo. Y cuando se llega a ese deterioro es cuando realmente cuando esa familia o este enfermo es cuando tiene necesidad de protección. O sea, ambos hemos estado trabajando hasta hace relativamente, yo en mi caso, hasta hace muy pocos años, y él continúa trabajando. Es decir, no es una enfermedad que te incapacite para mantener una relación laboral. Es más, suelen ser los efectos que suelen tener, que cuando ya la enfermedad se ha cronificado y ya... Por esta cuestión. Entonces, lo que sí quería comentarte es que realmente los trabajadores y las familias necesitan en un momento determinado, cuando por ejemplo ya estás a un nivel F4 de cirrosis, o un nivel que entonces sí que es cuando puede ser te puede incapacitar para realizar un trabajo. 4 es el nivel F4, peligroso. El nivel peligroso, sí. Y luego también hay que tener mucho cuidado con los tratamientos. Actualmente sigue habiendo tratamientos con interferón y este producto, esta medicación, por ejemplo, en cada persona le produce un efecto distinto, pero puede, por ejemplo, no ser aconsejable conducir, no es aconsejable... Hay efectos secundarios que, en función del paciente... Y entonces eso también puede ser incapacitante para poder trabajar cuando estás en uno de estos tratamientos. Hasta el año pasado, por ejemplo, había una serie de moléculas, el Boceprevir, que eran súper tóxicas, que ya se han incluso apartado de la praxis normal, pero que te tenían, vamos, que te dejaban en la cama porque era un cansancio, era un agotamiento, eran fiebres, eran calambres, eran picores, era mal sueño, o sea, una serie de efectos secundarios que suele tener este tratamiento. O sea, que no es solamente la enfermedad la que te puede incapacitar, sino también el tratamiento el que te puede incapacitar. Y no existe actualmente ninguna partida ni nada para ayudar a los enfermos de hepatitis C. No existe ninguna partida, digamos, de Estado específica. Desde la Administración, ¿cuántas promesas os han hecho que no hayan cumplido para cambiar la situación? Empieza tú. Vamos a ver, desde la ministra de Sanidad, desde Ana Mato, Señora Mato, que digamos que puede ser el comienzo de toda esta problemática, pues desde el año aproximadamente 2012-2013, que es cuando se empiezan, digamos, a incorporar los nuevos medicamentos, y esto sí lo quiero señalar, los nuevos medicamentos, dejamos a un lado interferones y ribavirinas, que son tratamientos anteriores. Estamos hablando ya de Sovaldi. Efectivamente, estamos hablando de Sovaldi, estamos hablando de Semiprevir, estamos hablando del Edipasvir, que todavía ese no está, digamos, autorizado, o sea, financiado todavía, aprobado para la financiación como producto farmacéutico. Olisio es Semiprevir. El Olisio es el Semiprevir. Nosotros no lo llamamos con los nombres comerciales, sino lo llamamos con los nombres de las moléculas. Entonces, las primeras manifestaciones que están ahí, no tengo yo que repetirlas, están en los vídeos de las declaraciones, tanto en el Congreso como en los consejos de ministros, como en las declaraciones públicas, etcétera, etcétera. Pues la primera promesa fue: todos aquellos enfermos de hepatitis C tendrán acceso a la medicación y nadie será no curado, y además se establecía incluso hasta con adjetivos. Lo bueno es que están las hemerotecas. Es decir, esa catarata de incumplimientos, yo creo que desde el comienzo, y el nuevo ministro Alonso en este momento pues vuelve a incumplir porque lo primero que dijo sobre la hepatitis C
fue nadie se quedará sin ¿Creéis su que- tratamiento. Además, creéis- lo dijo de manera ¿Creéis global. que esta- Y entonces, de repente ya no es así, de repente se crea una comisión, de repente se crea otra comisión, de repente se crea no Puede sé ser que cuánto. Las comisiones de las comisiones para no hacer nada. está actuando a lo mejor con las notas que le ha dejado la señora Mato? Yo creo que más que con las notas de la señora Mato, con las notas de las farmacéuticas. Vamos En a este ver. caso, Habría que trasladar. Veníamos comentando, según veníamos para acá, la necesidad de que el Ministerio estuviera negociando ya con los diferentes laboratorios, tanto con Gilead, con Johnson & Johnson, con AbbVie, con otros laboratorios, los medicamentos futuros. estamos hablando que esto se puede convertir, de hecho, en cierta forma ya lo es un problema de Estado. Sí, sí. Sí, total. Pero lo que yo te quiero transmitir es que, o sea, que estén ahora negociando unos productos que en Estados Unidos llevan ya en el mercado 3 o 4 años, que se sabe perfectamente su 5 años casi. su comportamiento, que se sabe cómo se comporta ante los distintos genotipos que hay, ante los distintos estados de cirrosis, ante los distintos, a los trasplantados, a los no trasplantados, a los respondedores, a los no respondedores, que es que lo saben, y que estén negociándolo ahora, me parece inmoral. Este gobierno lo que tenía que estar es, en primer lugar, facilitar la medicación actual, la que hoy en día está en posición, facilitársela a los enfermos. Y su trabajo sería negociar con estos laboratorios el futuro, porque el futuro va a haber muchas mejoras en todos estos productos, sobre todo para poder disminuir los efectos secundarios, sí, para poder disminuir esta incapacidad que podemos tener los enfermos, y sin embargo está, como ha dicho mi compañero, creando un comité para saber cuál es el número de... Hay un dicho que dice que si se crea un registro especial. Cuando se crean comisiones es para no hacer nada, ¿no? Se crea una detrás de otra. Está claro es que sois conscientes, tanto el presidente como el secretario general de Salud, de Sanidad, mienten cuando se está diciendo que se facilitará este tratamiento sin coste alguno. Pero es que el presidente del gobierno salió y dijo que nos tranquilizáramos, luego ya estaba demostrando que anteriormente debíamos de estar intranquilos, porque cuando una persona te dice tranquilízate es porque te ves nervioso, claro, ¿no? Es que vuestras movilizaciones no son de ahora. No, pero a lo que me refiero es que dijo que había que estuviéramos tranquilos, que iba a haber medicación. Bueno, pues seguimos intranquilos, seguimos con la movilización porque estamos detectando que, aunque es cierto, y nadie lo va a negar, que se ha aumentado el número de tratamientos o de pacientes que están accediendo al tratamiento, estamos recibiendo informaciones por parte de los hepatólogos que nos informan de que hay un aumento muy significativo de enfermos en nivel F4, es decir, cirróticos, que por lo tanto deberían de tener acceso y deberían de tener tratamientos muy urgentes. 30.000 al menos. Sí, sí, pero quiero decir que esos eran los que ellos aproximadamente calculaban. Bueno, pues están apareciendo muchos enfermos que por sus circunstancias a lo mejor en un momento determinado abandonaron el tratamiento o abandonaron la vigilancia de esta enfermedad, porque ahora a la gente les decimos, oye, que existe una posibilidad, que existe una medicación que te puede curar, entonces por favor acude de nuevo al hepatólogo que te evalúe. Y lo principal es, la principal mentira, la mentira más desagradable, la mentira más odiosa, es que dicen que la medicación, si es prescrita por nuestro hepatólogo, tendremos acceso a ella. Sí, sí, eso es mentira.
Eso es mentira. No, lo dicen los propios Porque los hepatólogos, y mi compañero te lo puede certificar, lo que hacen es que prescriben la medicación, sí, considerando que esta medicación es la más interesante para poder curar al enfermo. Y esa medicación la tiene que mandar a un comité. Este comité valora. ¿Ese comité formado por quién? Hablamos de la Comunidad de Madrid. Se supone que por médicos. Claro. ¿No? Pero no, es un comité que tiene desde Supuestamente no farmacia todo médicos. hasta dependiendo del Ministerio de Economía, dependiendo del Ministerio de Hacienda. Ya, pero estamos hablando de ese comité que tiene que decidir si esa medicación es adecuada para un número determinado de enfermos que están en esa fase 4, pero lo que no es de recibo es que en ese comité exista un economista Es que que existe. valore esta cuestión, porque esa es otra cuestión muy distinta. Pues existen tanto profesionales de farmacia como profesionales del Ministerio de Hacienda, como profesionales... Es que el que exista en ese comité profesionales de la farmacia, eso tiene que reunirse con el ministro de Economía, pero no con un comité de expertos, que se supone que es un comité de expertos facultativos. Ese comité es el que está facilitando el acceso a la medicación. Y ese comité es el que está, desgraciadamente, decidiendo quién vive y quién muere. Y muchas veces su decisión de tener acceso al tratamiento llega tarde. Hacemos un momento para publicidad, regresamos enseguida.